Oh. Buenos días. ¡Qué noche más hermosa! Dormí como un niño. Arranca el segundo día de mi aventura y hoy nos toca recorrer el Santiago moderno, con sus distritos de negocios, parques enormes, centros comerciales gigantes y viviendas de lujo. Y si recién te uniste, esta es la serie Santiago con ojos de turista. Soy Andrei Sokolov, estoy ahora en el Hotel Divines en pleno centro de la capital. Vamos a bajar para desayunar y comencemos. El Hotel Divines no tiene buffet para desayunar como estamos acostumbrados quizás, pero sí tiene un desayuno continental incluido en el precio de la habitación, que trae una canasta de panes. Miren, hay de todo, hay panes de todo tipo. Trae jamón, queso, huevos revueltos, un plato de frutas, muchas salsas, un yogur con cereales. Este yogur es un 10, es muy rico. Es natural por si acaso, entonces no es dulce. Por supuesto, un cafecito, todo lo necesario para empezar el día. Y el café es muy rico. Bueno, el sector donde vamos a empezar el recorrido de hoy se llama Nueva Las Condes y para llegar tengo que tomar metro. La estación más cercana a mi hotel es Santa Lucía y nuestra estación de destino es Manquehue. El viaje va a durar unos 15 minutos, creo. Necesitamos tomar la dirección Los Dominicos. Bueno, aquí estamos y vamos hasta acá, hasta Manquehue, casi hasta el final. Necesitamos salir hacia Rosario Norte, por allá. Ya, Rosario Norte, estamos ahora a caminar. Miren, aún florecen las jacarandas. La avenida Rosario Norte une el metro Manquehue con el Parque Araucano, uno de los parques más bonitos de la ciudad, y justo al borde de este parque está el distrito que les quiero mostrar. Miren, una caja para donar libros. Bueno, bienvenidos a Nueva Las Condes. Pero, ¿qué es exactamente Nueva Las Condes? Es uno de los 3 principales distritos de negocios de Santiago de Chile, el más pensado, el más humano. Aquí no hay rascacielos, pero sí edificios muy bonitos con una arquitectura vanguardista que dialogan entre sí y con su entorno. Y miren, cada torre tiene su personalidad. Los arquitectos aquí jugaron mucho con las volumetrías. Hay edificios con huecos, salientes e incluso sacados donde a veces crecen árboles. Algo que me recuerda a Singapur. La naturaleza aquí es protagonista porque toda esta modernidad se hunde en lo verde y también hay muchas obras de arte. Incluso una galería y un teatro subterráneos. Y hasta me encontré una escultura del mismísimo Salvador Dalí. A mi juicio, es un espacio muy cómodo y muy humano para trabajar, que rompe muchos estereotipos sobre los distritos de este tipo. Aquí, al salir de la oficina, no apareces en una calle vibrante y ruidosa, llena de tráfico y con veredas angostas. Aquí tienes un parque con bulevares, jardines, pasto y muy pocos autos porque dentro de las manzanas solo se mueven los peatones. A mí me parece un espacio increíble. Este tipo de modernidad sí que me gusta.
Y no es todo. Este barrio no muere después de las 6 porque tiene muchos bares y restaurantes abiertos hasta muy tarde. Y como aquí vive gente, porque es un barrio de uso mixto, tiene hartas viviendas, muchos vienen a pasear, a sacar al perro, sobre todo porque el Parque Araucano cierra muy temprano, como a las 9 de la noche. De hecho, hablando del Parque Araucano, vamos a conocerlo. Estamos ahora en el Parque Araucano, el principal pulmón verde de Las Condes y uno de los parques más bellos de Santiago. Y es que aquí hay de todo. Un enorme prado verde que se usa para distintas actividades como conciertos, ferias o exposiciones. Pista de patinaje, bike park y skate park, canchas para jugar tenis, básquet o vóley y también zonas para calistenia. Instalaciones de arte, un hermoso rosedal, harta sombra, mesitas para hacer picnic, muchos juegos infantiles con toldos, juegos de agua, justo lo que uno necesita con tanto calor. 2 aviarios, uno chiquitito y otro grande. Y el grande incluso lo puedes atravesar caminando por un puente. Más juegos e incluso una plaza dedicada a la cultura tailandesa con un auténtico pabellón de madera tallada. Y no es ninguna réplica, es original, fue hecho por maestros tailandeses y regalado a Chile en 2010. Y aquí, chicos, en pleno Parque Araucano se construye una estación de metro de la nueva línea 7. Y si piensan que con esto terminamos, no. Es que hay un segundo parque que se conecta con el Parque Araucano por este pintoresco puente. De hecho, es un puente de jazmín y no se imaginan lo rico que huele aquí en primavera. Miren esta belleza. Este segundo parque es de carácter más bien familiar y se llama Juan Pablo II. Y uno de sus principales atractivos es un monumento dedicado al Papa Juan Pablo II, que es medio estatua, medio macizo. Pero qué increíble, a mí me encanta. Yo pasaría un día completo caminando por el Parque Araucano, pero tenemos un problema. Solo cumplimos la mitad de mi lista para hoy y son ya las 3 de la tarde. Entonces, primero tengo que almorzar porque tengo mucha hambre y lo vamos a aprovechar para entrar al Mall Parque Arauco, uno de los principales de Santiago que está justo al lado del Parque Araucano. Bueno, yo sé que muchos turistas aprovechan su estadía en Santiago para hacer compras y algunos van directo para comprar. Entonces, el Mall Parque Arauco, digamos que es una de las mejores opciones para comprar todo en un solo lugar, porque tiene un montón de tiendas como IKEA, como Zara, como H&M, Adidas y muchas tiendas más. Entonces, Costanera Center y Parque Arauco son 2 mejores opciones para comprar en Santiago. Y ahora te voy a mostrar una cosa que sí o sí tienes que comprarte en este mall o en cualquier otro. Primero, busca una librería y luego este libro, Enciclopedia de Santiago de Andrei Sokolov. Y no es ninguna coincidencia. Es mi libro y te va a servir mucho a ti para entender cómo se ha formado esta ciudad. Un buen recuerdo de Santiago. Aproveché para dejar 5 copias firmadas. Querido lector, siempre nota la belleza que te rodea. Este mall también tiene un distrito de lujo con marcas como Tiffany, Gucci, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana y varias otras. Un merecido almuerzo express. Aquí tengo un Aperol y una ensalada de salmón. Exquisita.
Miren, me comí todo. Ahora voy a terminar rápido mi Aperol y tenemos que seguir. Acabo de salir del mall Parque Arauco. ¿Y cuál es el plan? El plan es seguir por la avenida Kennedy hasta su intersección con Américo Vespucio y luego subir por Américo Vespucio hasta la calle Candelaria, porque nuestra meta final, nuestro objetivo es conocer el Parque Bicentenario. Está relativamente cerca de acá, a una hora caminando creo yo, pero por mientras vamos a conocer también uno de los barrios más privilegiados de Vitacura, que es Lo Castillo, y también vamos a echar un vistazo a uno de mis museos favoritos de Santiago, que es Museo Rale. Aquí donde termina la avenida Kennedy hay una plaza con un verdadero parque, y saben que existía aquí en este lugar antes del parque una rotonda. Pues esa rotonda ahora está soterrada y aquí en la superficie tenemos una inmensa área verde. Hermosa. Estamos en la avenida Vespucio con Alonso de Córdoba. Por allá se construye la futura estación más profunda del metro de Santiago y por aquí hay un parque en medio de la avenida. En Chile se llaman bandejones centrales estos espacios, y nosotros tenemos que caminar por este bandejón unas cuadras hasta la calle Candelaria. Encontré un bebedero en el parque. Oh. Qué mejor con este calor. Miren estos mosaicos. ¡Qué hermosura! Llegamos hasta la calle Candelaria, que nos da la bienvenida con este increíble arbolado. Miren, fíjense en este arco de árboles. Puedes sentir como bajó unos grados la temperatura. Bueno, acabo de entrar en uno de los barrios más privilegiados de Santiago de Chile, Lo Castillo de Vitacura. Candelaria con Tomás Figueroa. Aquí está el Museo Rale, que guarda una de las mejores colecciones de arte moderno latinoamericano. Es muy desconocido, pero siempre recomiendo visitarlo, y es gratuito por si acaso. Estoy ahora en la Plaza Turquía, que tiene una pileta con una figura que representa a un hombre bailando la danza de los derviches, un baile típico turco. Miren qué hermosa es esta fuente. Ya estamos en Nueva Costanera, así que solo nos falta doblar por Espós y estaremos en el Parque Bicentenario. Llegamos. Bienvenidos al Parque Bicentenario. Es fabuloso este parque, pero estoy tan cansado que antes de mostrárselo necesito tomar algo refrescante y meditar mirando el agua. Ahora sí, a continuar. El Parque Bicentenario es uno de los más hermosos de la capital chilena y sí tiene el mejor césped de Santiago. Fue diseñado por el famoso arquitecto y paisajista chileno Teodoro Fernández
y completamente inaugurado en 2011, así que es un parque bastante joven. Sin embargo, sus árboles ya han crecido y podemos disfrutar de sus sombras, de su follaje y por supuesto de este hermoso telón de fondo que es el Cerro Carbón y el Cerro Manquehue. ¡Qué mejor! Bueno, completamente recomendable para pasar un rato, para descansar y disfrutar de la naturaleza. Salí del Parque Bicentenario y ahora estoy caminando por la calle Alonso de Córdoba. Es un nuevo polo gastronómico y bohemio de Vitacura en plena formación, digamos, así que se han abierto docenas de restaurantes, de bares y aquí vamos a terminar el día, aquí vamos a cenar. Y si les soy honesto, me costó mucho elegir el lugar concreto porque hay tantos lugares para todos los gustos, pero al final decidí que no, los voy a llevar a mi bar favorito de Santiago, pero tenemos que caminar hasta el final de la avenida, así que eso va a tomar unos 15 minutos creo. Y llegamos. Bienvenidos a CB Galería. Estamos en Lolita Jones y no me van a creer qué trago tiene este lugar. Aquí está y se llama El Periodista y yo siendo periodista por supuesto no puedo no probarlo. ¿Y qué lleva este cóctel? Bueno, lleva mezcal, vermut rojo y licor de frambuesa. Y es riquísimo. Y también, miren, me pedí una pasta con mariscos que es muy rica. Y miren por favor su diseño, miren su interior. Dicen que tienen la barra más larga de Latinoamérica. No sé cómo comprobarlo, pero les creo porque es demasiado grande. Y este muro verde es una joya. Miren esas plantas, estos árboles. Todo es real. O sea, son árboles de verdad. No es decoración ni nada de plástico. Y bueno, así se está terminando el segundo día de mi aventura santiaguina. Hoy vimos el Santiago moderno y fíjense en que ni siquiera visitamos el Costanera Center ni recorrimos el famoso Sanhattan, porque yo quería mostrarles otros lugares de Santiago, ir un poco más allá, porque obviamente si hablamos de la modernidad, todo el mundo dice que hay que caminar por Sanhattan, pero en mi opinión, en Santiago hay lugares que representan esa modernidad de una manera mucho mejor y el barrio Nuevo Las Condes es uno de estos. Y bueno, el Parque Bicentenario creo que es uno de los parques más bellos que he visitado en mi vida y que he estado en 26 países. Mañana nos toca recorrer el casco histórico de Santiago, su corazón donde habita su alma. Así que nos vemos en 24 horas.